Buenas noches, aunque el sol todavía no se ha puesto. No estamos en esta ocasión en el Palacio Güell de Barcelona, sino en un despacho del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Volveremos a Barcelona y al Palacio Güell de Gaudí dentro de 2 semanas, mejor dicho. En la solapa de este libro, Los cuadernos de don Rigoberto, autor Mario Vargas Llosa, editor Alfaguara, se lee lo que sigue. Profesor universitario, articulista, académico, hombre político, escritor, añado yo, Vargas Llosa es actualmente una de las personalidades intelectuales de más peso en el mundo entero. ¿En qué quedamos, Mario? Entre todos esos calificativos, ¿cuál es el que más y mejor te califica? ¿Qué es lo que tú te consideras de verdad por encima de cualquier otra cosa? O diciéndolo de otra forma, ¿qué palabras, qué definiciones te gustaría que figurasen en esa lapidaria definición de uno mismo, nunca mejor dicho lo de lapidaria, que en definitiva es nuestro epitafio? Un escritor. Soy fundamentalmente un escritor y aunque hago también otras cosas, periodismo por ejemplo, mi vocación es la literatura y todas mis otras actividades en realidad en última instancia alimentan mi vocación de escritor. No lo voy a presentar, lo conocemos todos, lleva muchos años en la brecha de la literatura con éxito, es decir, de la literatura que sabe combinar acertadamente cantidad con calidad y por lo tanto cualquier presentación verdaderamente sobraría. Los cuadernos de don Rigoberto, que acaba de aparecer en estos días después de un silencio narrativo que ha durado casi un lustro desde Lituma en los Andes, prolonga y es de suponer que completa y mejora aquella novela tuya, Elogio de la madrastra, que apareció a finales de los 90 o incluso, en fin, en una colección de carácter erótico, incluso abiertamente pornográfico, La sonrisa vertical, de Tusquets Editores. 2 primeras preguntas al respecto. Una, Mario, ¿por qué añadir una segunda parte a aquel libro? Y segunda pregunta, ¿en qué medida debe conocer el lector de hoy aquella novela de entonces para entender esta? Comienzo por la segunda pregunta. Creo que se pueden leer como libros independientes, aunque indudablemente pues hay una cierta vinculación, el hecho de que tengan, por ejemplo, los mismos personajes, ¿no? ¿Por qué es más difícil de contestar? Como tú sabes, el origen de los libros es siempre misterioso, las razones están allí sepultadas en el inconsciente. Uno nunca sabe por qué ciertos fantasmas de pronto toman cuerpo y en torno a ellos pues hay como una urgencia para inventarlos y hacerlos vivir en el mundo de la ficción. A mí me ocurrió con este libro que un buen día, no sé exactamente cuánto después de haber terminado El elogio de la madrastra, se me impuso una imagen, la imagen del pequeño Fonchito, personaje de aquella novela, tocando la puerta a su madrastra y reapareciendo en su vida como un ventarrón, causando nuevamente todo un trauma familiar. Esta imagen es la que me dio el punto de arranque para escribir Los cuadernos de don Rigoberto. Bueno, yo he hablado antes de literatura erótica. Estamos ante eso que se llama una novela de género, es decir, una novela que obliga a respetar determinadas reglas del juego, determinados cánones, ¿o no? Bueno, yo creo que el erotismo es de por sí muy limitado. Creo que si uno escribe una historia exclusivamente dedicada al amor físico, que es lo que es el erotismo, da una visión demasiado reductora y caricatural de la experiencia humana, de tal manera que no he intentado escribir una novela exclusivamente erótica. Creo que el erotismo sí desempeña un papel central en esta historia, pero abarca la historia también muchas otras actividades, entre ellas, por ejemplo, la fantasía, la imaginación, que creo es el gran protagonista de Los cuadernos de don Rigoberto, ¿no? Bueno, es evidente y lo será para cualquier lector del libro que tú saltas las bardas del corral de lo que suele llamarse literatura erótica. Pero al mismo tiempo la pregunta que yo te hacía hace un momento iba en el sentido de eso de si un autor como tú se pone a escribir un libro enclavado dentro de un determinado género. Tú ya lo hiciste, por cierto, con El Palomino Molero, que en definitiva, bueno, era un planteamiento de novela policíaca. ¿Eso es un reduccionismo de la libertad del autor o por el contrario es una especie de desafío que te obliga a dar lo mejor que tienes dentro de ti?
Pues es un desafío, porque con el erotismo pasa algo curioso. El erotismo en ciertas épocas, en el siglo XVIII, por ejemplo, tuvo un carácter transgresor, ¿ah? Y recurrieron al erotismo los filósofos, por ejemplo, libertarios, los que querían emancipar al hombre de todas sus cadenas políticas, morales, religiosas, y encontraron en la literatura erótica una expresión, ¿ah? De ese radicalismo. Luego el erotismo fue convirtiéndose en algo totalmente convencional y conformista, y degeneró en la época contemporánea en lo que llamamos pornografía, es decir, en ese producto manufacturado, vulgar, sin imaginación y sin gusto. Libros para leer con una sola mano. Exacto. Ni siquiera, en muchos casos ni siquiera. Entonces, pues desde luego creo que abordar una historia erótica, sacándola de la vulgaridad y de los estereotipos en que se mueve hoy día el erotismo, es un desafío, desde luego. Hay que darle un tratamiento muy cuidadoso, tratar ese tema con infinita reverencia, buscando siempre una perspectiva original y un gran cuidado formal, que es lo que he procurado hacer en esta novela, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, la obra central, focal, epicéntrica de la literatura escrita en lengua castellana era una obra de género, no erótico, un libro de caballerías, pero era el Quijote, ¿no? Así es. Bueno, que eran muchas otras cosas, ¿no es verdad? El género lo utiliza Cervantes para dar una visión que es una visión totalizadora a partir de una visión que era muy convencional, se había convertido en una visión muy convencional, la visión caballeresca. Fíjate, yo creo Mario, que la gran literatura hace eso siempre rompe lo que es la perspectiva convencional y da una visión totalizadora, ¿no? De una sociedad, de la condición humana, y se puede llegar a eso pues a través de las novelas de caballerías, a través de la novela policíaca o a través de una novela erótica. No, tú fíjate que Cervantes casi siempre escribía obras de género, novela pastoril, novela ejemplar, novela de caballerías, ¿no? Y sin embargo es Cervantes. Bueno, Mario, la campaña de promoción de este libro da a entender de forma más o menos directa que en esta novela se exponen tus fantasías eróticas, las fantasías eróticas de Mario Vargas Llosa. ¿Eso es una pequeña patraña publicitaria o es así? Bueno, hay algo de patraña publicitaria, perfectamente legítima por lo demás, y hay algo de verdad. Yo creo que un escritor pues siempre se vuelca en lo que escribe, pero que lo que escribe no es nunca exclusivamente una autobiografía disimulada. Yo creo que uno escribe a partir de sus fantasmas, y en este libro, que es un libro sobre los fantasmas secretos de la persona humana, pues he utilizado muchos de mis fantasmas, pero también he utilizado algunos fantasmas ajenos y otros que son de mi pura invención. En esto creo que he hecho lo que he hecho siempre, en todas las novelas que he escrito, y creo que he hecho lo que hacen todos los novelistas, exploran en su propia intimidad, en su vida secreta, y enriquecen esos materiales propios pues con la fantasía, ¿no? Yo al leer el libro tenía la sensación de que más que un recorrido por tus fantasías eróticas, lo que estabas haciendo era una especie de catálogo universal de fantasías eróticas, casi una enciclopedia, porque hablas de casi todas. No sé si casi todas, creo que ese mundo es un mundo más vasto del que puede abarcar un solo autor, pero desde luego creo que cuando exploramos lo que es la mitología del erotismo, siempre caemos en algunos patrones que se repiten, que se renuevan, a veces con distintos disfraces. Quizás sería importante también decir que en esta novela, casi tan importante como el erotismo es el humor. Yo creo que el humor desempeña un papel importantísimo como amortiguador, ¿no? De todo lo que el erotismo tiene de excesivo, de truculento, incluso de violento muchas veces. Aquí el humor desempeña ese papel, digamos, poco fiscalizador de los excesos a que puede conducir la imaginación erótica, ¿no? La pregunta que te voy a hacer ahora no se refiere al mundo de la literatura, sino al mundo de la psicología, casi del psicoanálisis.
Son, a tu entender, las fantasías eróticas, una vía de escape psicológica para transgredir de forma incruenta, platónica, no nociva para nadie, los tabúes, la moral convencional y el sentimiento de culpa que dentro del ámbito del judeocristianismo genera esa moral, ese puritanismo que no solo no termina de desaparecer, sino que vuelve a crecer siempre como cizaña en un prado? Yo creo que la imaginación erótica es una manifestación del deseo de libertad, ¿ah?, que esconde la persona humana. Sabemos que la libertad extrema conduciría a toda sociedad a un caos, a un desorden que haría imposible la convivencia. El hombre, sin embargo, no se resiste a no ser totalmente libre en todos los campos, incluido, por supuesto, el de los deseos y el amor, ¿no? Creo que la imaginación erótica, por eso, va más allá de la búsqueda de la satisfacción, del deseo, del apetito físico. Creo que hay algo mucho más profundo, un deseo de libertad, de poder realmente elegir su vida, rompiendo las servidumbres, las trabas, los obstáculos que toda sociedad, aún la más libre, pues impone a los ciudadanos, ¿no? Yo creo, lo pensaba al ir leyendo los cuadernos de don Rigoberto, que esta novela, más que una novela poderosamente armada, con un argumento, con una estructura narrativa, es una serie de escenas sueltas, hilvanadas por la confluencia erótica de tres personajes: la madrastra doña Lucrecia, el marido don Rigoberto y Fonchito, el hijo de este e hijastro de aquella. Y al leer el libro se me venía una y otra vez a la cabeza la imagen de una pinacoteca y el recuerdo de una célebre obra musical, los cuadros para una exposición de Mussorgsky. Yo no sé si esto es, Mario, una reacción estrictamente personal de mi líbido, de mi inconsciente o de lo que sea, o si por el contrario has querido hacer eso, una elegante, voluptuosa y barroca pinacoteca erótica que requiere precisamente, en gracia a lo aéreo, a lo rítmico del estilo, música de fondo, a ser posible barroca. Sí, no, esa es una lectura que me parece muy válida. La pintura, la música, las artes en general, pues desempeñan un papel muy importante, porque para don Rigoberto, diríamos, son los materiales de trabajo, ¿ah?, sobre los que su imaginación erótica levanta historias y fantasías que a él le permiten combatir la soledad, ¿ah? En última instancia, el tema de la novela es la ficción y la función de la ficción en la vida, cómo a través del sueño y a través de la imaginación los seres humanos se defienden de la adversidad, consiguen enriquecer su vida, vivir aquello que la vida real no les permite, pero que sus sueños y sus deseos, en fin, exigen, reclaman. Y él se apoya en los cuadros que admira, en las novelas que han quedado grabadas en la imaginación y en la música, que es también para él un recurso importantísimo para luchar contra la soledad y la adversidad, ¿no? Yo creo, Mario, que la novela tiene una clave oculta, una clave secreta, que tú la das casi al principio del libro, cuando estás refiriéndote a ese momento anterior a la acción que cuentas en la novela, en el cual don Rigoberto había encargado una casa y le había dicho al arquitecto que aquella casa tenía que concebirla no pensando en los seres humanos que iban a vivir en ella, sino en los libros y en los cuadros que iban a albergar. Sí. Entonces, efectivamente, tú das es decir, hablas del erotismo, de un erotismo filtrado muy poderosamente a través de la cultura. Exactamente, sí. A través de sobre todo de la literatura y de la pintura, ¿no? El erotismo es una manifestación de civilización, ¿no es verdad? Ningún pueblo primitivo que está en un estadio todavía primario de desarrollo, conoce lo que es el erotismo y ha llegado al erotismo. Para convertir la cópula, el acto carnal, en una ceremonia rodeada de esa formalidad, de esa teatralidad que el erotismo exige, hay que haber llegado a un nivel muy realmente elevado, la sensibilidad, la imaginación, la cultura. El erotismo es una manifestación de cultura.
Creo que en nuestra época, después de haber alcanzado un momento en que el erotismo representaba la civilización, el riesgo es que el erotismo ha comenzado a degenerar, a convertirse en una chabacanería que se manufactura industrialmente, y creo que en eso hay una gran amenaza, no solamente para la libertad humana, sino también para la civilización y la cultura, ¿no? Yo creo que cuando los grandes escritores como tú se deciden a escribir una novela de carácter erótico, generalmente lo hacen de una de estas dos formas. O bien convierten esa novela en una especie de ballet, en algo coreográfico, en un juego, o bien lo hacen para transgredir. Digamos que hay el modelo, el de la transgresión sería el modelo Bataille o Mandiart o Apollinaire, y en cambio el otro modelo pues sería un poco el de los escritores del modernismo, del parnasianismo, barroco en definitiva, es decir, Maupassant, Barbey d'Aurevilly, Pierre Louis, o viniéndonos a un territorio más español y por desgracia un poquito más cutre, pues Felipe Trigo, Zamacois. Yo creo que tu novela responde más bien a este modelo coreográfico de danza, de juego, que al otro modelo de transgresión, ¿no? Bueno, la transgresión hoy día es prácticamente imposible, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que la capacidad de reabsorber y asimilar y recuperar todas las formas de la protesta y del radicalismo son ilimitadas. Entonces la transgresión en nuestra época pues simplemente no existe o tiene que adquirir unas formas absolutamente inéditas. No, creo que más bien si trata de conseguir algo, mi libro en este tema, es más bien devolver al erotismo una calidad artística que ha perdido, precisamente a causa de la permisividad extrema en que vive hoy día la sociedad abierta, ¿no? Pero, por otra parte, tengo que decirte que estas intenciones parecen muy serias para lo que en mi caso ha sido un divertimento, es decir, yo me he divertido muchísimo escribiendo este libro. Bueno, eso se percibe, Mario, ¿eh? No me ocurre con otras novelas, ¿no? Las otras novelas, pues, me gusta mucho escribirlas, es para mí una experiencia siempre muy intensa, excitante, estimulante intelectualmente, pero no suele ser divertida. En cambio, esta novela yo la he escrito divirtiéndome de principio a fin y riéndome muchas veces a carcajadas con lo que escribía, ¿no? Se nota. Yo creo que el primer adjetivo que se le va a ocurrir a todo el mundo cuando lea tu libro es el de divertido. Luego vendrán otros. ¿Tú crees que va a haber alguna reacción conflictiva, sobre todo en nombre de esa memez que en estos momentos gravita sobre las cabezas de todos los escritores, que se llama corrección política? Por ejemplo, ¿cómo crees que van a reaccionar ante el libro las feministas del ala dura, las feministas ultras, no las feministas razonables que esbozarán una sonrisa y se marcharán a sus labores? Por ejemplo, la rebelión de los clítoris, ¿eh? Ahí tienes bueno, párrafos. pues seguramente habrá o personas o grupos demasiado dogmáticos y demasiado fanatizados como para tomar con espíritu deportivo las diatribas de don Rigoberto, los manifiestos, las diatribas, las cartas que, bueno, lanza desde su estudio don Rigoberto para vengarse del mundo y para criticar todo lo que parece que anda mal. Pero bueno, no me sorprendería que ocurriera, y tampoco me sorprendería que me llamaran pues políticamente incorrecto. Es algo que me llaman hace mucho tiempo ya, no solo por razones literarias, sino sobre todo políticas, ¿no? No solo a ti, Mario. Voy a leer con tu permiso unas líneas de este fragmento del libro que se titula precisamente La rebelión de los clítoris. Dice: entiendo, señora, que la variante feminista que usted representa ha declarado la guerra de los sexos y que la filosofía de su movimiento se sustenta en la convicción de que el clítoris es moral, física, cultural y eróticamente superior al pene y los ovarios de más noble idiosincrasia que los testículos. Y un poquito más adelante quiero decir, sin la menor pirueta cínica, que estar dotado de falo o clítoris, artefactos de frontera dudosa, como le probaré a continuación, me parece menos importante para diferenciar a un ser de otro que todo el resto de atributos, vicios, virtudes o taras específicos a cada individuo. Olvidarlo ha motivado que las ideologías crearan formas de opresión igualadora, generalmente peores que aquellos despotismos contra los que pretendían insurgir.
Me temo que el feminismo, en la variante que usted patrocina, vaya por ese camino caso de que triunfen sus tesis, lo cual, desde el punto de vista de la condición de la mujer, no significaría otra cosa en vulgar que cambiar mocos por babas. Que Dios te proteja, Mario. Bueno, hay una pregunta inevitable. Tú te has interesado mucho por la figura de Madame Bovary, escribiste aquel libro, La orgía perpetua, y bueno, ya sabes que Flaubert decía que Madame Bovary era él. ¿Tú eres Fonchito quizá? ¿Eres don Rigoberto? ¿Eres la madrastra? ¿Eres los tres al tiempo o no eres ninguno de los tres? No, yo creo que soy un poco todos ellos. Creo que realmente estoy diseminado en mis personajes, como creo que lo están todos los novelistas. Me gustaría más ser Fonchito, pero creo que por razones de edad, de cronología, pues estoy más cerca de don Rigoberto, y hago más lo que hace don Rigoberto que Fonchito, que es imaginar, fantasear, construir con la imaginación un mundo paralelo al mundo real, ¿no? Bueno, yo creo que si a ti lo que te gustaría es ser Fonchito, en parte lo has conseguido, porque desde luego si a mí me hubieran hecho la pregunta que yo te acabo de formular, hubiese respondido que Fonchito es Vargas Llosa. Bueno, hay otro Eso aspecto. puede ser un elogio, puede ser una severísima crítica. No, es elogio sin duda alguna, no te lo tomes como crítica. Bueno, hay una diatriba contra el deportista, que ya sabes que sostengo que una de las mayores catástrofes del siglo XX es el deporte competitivo, me ha hecho disfrutar particularmente. Voy a leer también unas líneas, dice, sí, efectivamente, en su atrofiado intelecto se ha hecho la luz. Tengo a la práctica de los deportes en general y al culto de la práctica de los deportes en particular por formas extremas de la imbecilidad que acercan al ser humano al carnero, las ocas y la hormiga, tres instancias agravadas del gregarismo animal. Ya sabes que en España estamos sumergidos por una oleada de fútbol verdaderamente asombrosa, una especie de maremoto, un tsunami. España, sí. También en Inglaterra se cuecen estos mismos... Sí, absolutamente. Creo que en el culto, no a los deportes, sino a la práctica de los deportes, creo que los países desarrollados y los subdesarrollados, el primer mundo y el tercer mundo y los 5 continentes están exactamente en la misma condición. Y sin ninguna duda todo eso para mí es una manifestación de decadencia y de barbarización, ¿no? ¿Tú crees que además de un veneno para la sociedad, el deporte es un antiestimulante erótico? Porque lo das a entender un poco entre líneas en el libro. Yo te confieso que cuando leo una revista pornográfica, lo único que sistemáticamente me salto son esas historias que por desgracia abundan mucho, que se refieren a gimnasios, ¿no? Donde una joven saltarina que está ahí liga con el profesor de gimnasia, con unos compañeros. Y yo veo muy antierótico el deporte. Bueno, el deporte pues canaliza unas energías que debería aprovechar más bien la vida erótica de las personas, sin ninguna duda, ¿ah? Yo creo que el deporte y el erotismo compiten por un mismo material humano, ¿ah? Y si uno se impone, pues el otro, como los vasos comunicantes, se deprime. Creo que la sociedad más deportiva es la sociedad menos erótica, ¿no? Más asexualizada, ¿no? Yo también lo pienso. Mario, tú, Luis Racionero y yo fuimos los primeros, quizá, que viniendo, aunque lejana y ambiguamente de la izquierda, nos atrevimos a cruzar el Rubicón, a desmarcarnos, a escoger la libertad ideológica dentro del marco democrático y a pedir el voto en las últimas y en las penúltimas elecciones pues para un partido de centro-derecha. Has perdido lectores por eso. ¿Te ha acosado la intransigencia y el fanatismo de quienes más presumen de no ser ni intransigentes ni fanáticos? Te lo pregunto porque para mí, para Luis Racionero y para otros, aquella decisión ha significado metafóricamente sangre, sudor y lágrimas y calumnias y listas negras y en definitivo acoso, aunque no precisamente sexual. Mira, cuando uno entra en el debate político, tiene que estar dispuesto no solamente a dar coscorrones, sino también a recibirlos. Creo que ese es un precio que uno tiene que estar dispuesto a pagar, si opina y sobre todo pues si lo hace con libertad y sus opiniones resultan polémicas, ¿no? No sé si he perdido lectores por mis opiniones políticas, desde luego lamentaría haberlas perdido, pero en todo caso, pues creo que, mira, también ese es un precio que uno tiene que estar dispuesto a pagar si quiere seguir opinando con entera libertad, algo que por otra parte me parece es la obligación, ¿no?, de todo escritor y de todo intelectual que inevitablemente es una figura pública, ¿no?
Terminamos con una pregunta que se refiere a una cita de Hölderlin, del Hiperión de Hölderlin, que campea en la primera página de tu libro. La cita dice: el hombre, un dios cuando sueña y apenas un mendigo cuando piensa. ¿Los cuadernos de don Rigoberto es un libro soñado, pensado o vivido? Bueno, es un libro vivido, pero desde luego el sueño, la fantasía, pues forma parte de la vida. Es una manifestación de vitalidad y no de muerte. Creo que toda persona que ha frecuentado la literatura, las artes y que ha sentido su vida enriquecida por la imaginación sabe que somos muchísimo mejores cuando soñamos y cuando fantaseamos que cuando vivimos dentro de los confines de la estricta realidad. Por eso existe la literatura, por eso existe el arte y por eso la literatura y el arte nos ayudan tanto a vivir, ¿no? Terminan en este instante muchos minutos de charla con Mario Vargas Llosa. Lo que se dice, un placer. Y por eso, por placer, el de la lectura y el de la fantasía más bien tórrida, les aconsejo que lean este libro, Los cuadernos de don Rigoberto. Una delicia. Mario, que te vaya bien por Londres, gracias por estar aquí y gracias también a todos ustedes por estar ahí. Hasta la próxima semana.